proponen que la llamada perspectiva de género sea de alguna manera un componente transversal de toda nuestra legislación. De forma reiterada y sistemática se hace alusión a este concepto y a los términos que lo acompañan. Y eso lo consideramos equivocado porque la llamada perspectiva de género parte de una antropología que es equivocada. Es una antropología, es un entendimiento del ser humano donde, uno, no hay naturaleza biológica, todo se remite a un supuesto constructo cultural que además es opresivo y que tiene que ser deconstruido, ese es el lenguaje que utilizan, y a partir de ahí proponen ir incluyendo estos elementos retóricos, estas palabras, estos conceptos en todas las leyes. Esto lo que hace es que tiene el efecto de ir contaminando el lenguaje con el cual nos entendemos en la vida política, en la comunidad, al ir induciendo estos conceptos en el lenguaje e ir confundiendo la forma en la que apreciamos distintos fenómenos. Para empezar, los seres humanos no tienen género, tienen sexo. Es la primera discusión. Después, cuando el concepto de género se entiende como una perversa estructura opresora por virtud de la cual unos oprimen a otros, ya sea los hombres a las mujeres o los homosexuales a los heterosexuales, que es para lo que se utiliza mucho el concepto de género, lo que estamos haciendo es generar un conflicto entre colectivos, de hombres contra mujeres, de homosexuales contra heterosexuales, de lo que llaman cisgénero contra trans, ¿no? Esa es otra vez, estoy replicando la retórica, las palabras, los conceptos que utiliza la perspectiva de género, que en realidad es una ideología. Entonces, cuando nosotros empezamos a llenar las leyes de estos conceptos, estamos induciendo estos problemas, tanto un conflicto permanente entre grupos, como una equivocada interpretación de la naturaleza humana. Si la naturaleza humana tiene sexo, hay un dimorfismo sexual, hay comportamientos diferenciados entre los hombres y las mujeres, entre los machos y las hembras, como los hay de todas las especies de animales del planeta, ¿sí? Y obviamente esa no es una perspectiva científica, ¿sí? Es una visión ideológica, fantasiosa, que parte de un reduccionismo sociológico, de algo que no está en la realidad y que simplemente construyen en abstracto, ¿sí? Obviamente, tratar de legislar desde una perspectiva de esta naturaleza lo consideramos dañino para nuestra sociedad. Va a generar problemas y conflictos. Llenar las leyes de estos conceptos solo puede generar problemas. Eso es lo que estamos denunciando aquí. Además, y aquí vamos al tema de la Agenda 2030, lo que también denunciamos es que toda esta parafernalia ideológica, todos estos conceptos, nos vienen impuestos regularmente de Naciones Unidas o de organismos internacionales que se han esforzado por imponer este lenguaje en todo el mundo, ¿sí? Y esto viene de la Agenda 2030, que es una agenda global donde se dice que la perspectiva de género, todos estos conceptos, tienen que instalarse en todas nuestras sociedades, porque se considera que es la única visión correcta, justa, que las sociedades pueden de alguna forma tomar, ¿sí? Y esto lo consideramos equivocado, porque no es científico, ¿sí? Porque no es racional, no es objetivo, parte de suposiciones que no están comprobadas y que no se pueden comprobar, ¿sí? La existencia de el patriarcado, la heteronormatividad, la opresión son cosas abstractas y genéricas, ¿estamos de acuerdo? No estamos atendiendo a realidades específicas con un lenguaje científico, y nosotros lo que demandamos es que la legislación se haga desde una perspectiva racional y científica y no ideológica. Por eso nos oponemos al contenido de todas estas leyes, ya que este lenguaje se imponga en nuestra legislación como si fuera algo ya acreditado y probado, cuando realmente es algo estrictamente ideológico. Es decir, no estar en contra de las iniciativas en sí, sino más bien del lenguaje que se está incluyendo como una parte de normalizarlo. A ver, cada uno de esos temas se puede discutir, dependiendo de... Si tú me dices que hay mujeres que tienen una necesidad específica que deberíamos atender, pues lo atenderemos porque tienen una necesidad específica, más que por el hecho de que sean mujeres. O sea, lo que desde el humanismo lo que se defiende es, si un ser humano tiene una necesidad, apoyarlo, ¿sí? Pero no partimos del hecho de que las mujeres, por solo ser mujeres, son las únicas que pueden tener una necesidad, ¿me explico? O sea, lo que atendemos es al ser humano, ¿sí? No a la división ideológica de un conflicto de opresión entre hombres y mujeres, ¿sí? Lo cual está implícito en la llamada perspectiva de género.
tú nunca vas a encontrar una política con perspectiva de género, ¿sí?, que favorezca a los hombres, ¿sí? O sea, que de alguna forma reconozca que ahí puede haber una necesidad. Porque la perspectiva de género parte de la idea de que hay que deconstruir la perversa cultura heteropatriarcal y machista que hemos tenido en la humanidad desde el inicio de los tiempos, ¿sí?, lo cual lo consideramos un relato ideológico. Por lo tanto, lo que queremos es que estos conceptos no vengan a nuestra legislación, que nuestras leyes sean rigurosamente científicas y por lo tanto no estar creando conflictos que no necesitamos. Porque no necesitamos un conflicto entre hombres y mujeres, y no necesitamos un conflicto entre homosexuales y heterosexuales, y no necesitamos un conflicto entre las personas trans y el resto de la sociedad, ¿me explico? No queremos esa retórica. Y obviamente estas leyes no abonan a eso y están construidas desde ahí. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? Si seguimos teniendo el derecho a definir los conceptos que establecen nuestras leyes, y aparte definirlos de una perspectiva científica, o si ya todo nos va a ser impuesto desde fuera a través de agendas internacionales que nuestros legisladores locales, ignorantes e incompetentes, simplemente calcan a la letra sin ponerse a reflexionar qué es lo que verdaderamente significa. Ese es el tema.